Que en economía algo que hay que entender muchas veces son los incentivos sin juicios. Entender cómo se relaciona la oferta con la demanda, cómo un incentivo puede generar cierto comportamiento o no. Entender bien A causa B. Cuando nosotros hablamos en economía de un porcentaje de personas en pobreza, porcentajes que no acceden a agua a las 24 horas, estás hablando de familias con vidas reales afectadas. O sea, no son porcentajes, son personas, ¿no? Son vidas que están esperando ser atendidas y no ocurre. Y las soluciones más pragmáticas no necesariamente son las que suenan mejor. Ya no estamos ni siguiendo la noticia de cosas que afectan nuestro día a día, ¿no? Lo primero y lo más mínimo es querer enterarnos de qué está pasando y encontrar dentro de eso cuál es nuestro rol, qué es lo que nosotros podemos hacer para que este país sea un poco mejor. Bueno, como te decía, yo soy millennial, ¿no? Y parte de la aceptación de que quizás es un poco como hablar otro idioma. Y eso requiere ponerte un poquito en los zapatos del otro. En este caso, el público objetivo es sobre todo la generación Z, obviamente no solo la generación Z, pero sobre todo ellos que tienen un lenguaje particular, una manera especial de expresarse, y también una manera especial de consumir información, ¿no? Esto es algo que yo he venido aprendiendo en mi trabajo en los últimos años, que ha estado muy enfocado en comunicar la economía, ¿no? Y comunicar la economía puede ser complejo porque las audiencias son difíciles, son diferentes, consumen diferentes canales y formas. Y además, y algo que he disfrutado mucho a lo largo de la escritura de este libro es recordar que no solamente somos personas diferentes con culturas distintas, sino todos tenemos experiencias distintas del Perú, ¿no? Es muy diferente hablar en términos de economía con alguien que ha vivido a fondo los temas de la hiperinflación, los 70s, los 80s, y alguien que ha nacido después del 2000, ¿no? Son conversaciones muy diferentes y hoy estamos juntos en este mismo país. Entonces, ¿cómo hacemos un poco para hablar el mismo idioma, entendernos y construir económicamente Perú de acá en adelante, ¿no? Entonces, un poco el libro busca ir desde lo más básico, que es la economía, cuáles son los conceptos más básicos, costo-oportunidad, escasez, hasta las discusiones que a veces pueden ser más duras y que nos polarizan mucho, como qué es el modelo económico, cuáles son las grandes reformas que se hicieron, o las que no se hicieron también, o las que quedaron a medias y retrocedieron, cuál es nuestro rol como ciudadanos también frente a todo esto, qué cosas hemos ido en el tiempo dando por sentadas, ¿no? Temas como el crecimiento económico, temas como la estabilidad macroeconómica, incluso la democracia, como quizás, evidentemente, ninguno es perfecto, pero han existido en los últimos años, y nos hemos quizás acostumbrado a que existan, ¿no? Entonces, quizás no deberíamos esperar a perderlos para volverlos a valorar. Pau, y en este trabajo que has hecho, no lo has contado, pero tú trabajas en Redes, que es un think tank que hace mucha comunicación y divulgación, pensando además en los más jóvenes. ¿Qué has ido identificando que los jóvenes, o por qué conceptos económicos, por qué temas económicos los jóvenes sienten más cringe, ¿no? Y cuáles son los que atacas precisamente en el libro? Es una excelente pregunta. Creo que a veces vemos la punta del iceberg en muchos temas, ¿no? Vemos la pobreza, vemos la vulnerabilidad, vemos incluso la informalidad. Pero el cringe está en llegar al por qué pasa esto, ¿no? O, claro, soluciones fáciles y rápidas usualmente son lo que llaman red flags, ¿no? O sea, usualmente son vías que terminan yéndose por el lado contrario al que quisieras, y que nos ha pasado en la historia, ¿no? Que lo hemos vivido. Y creo que esa conversación es difícil a veces, porque cuando uno dice esto ya lo hemos hecho antes, esto ya lo he pasado, le muestras la evidencia, es como ya, pero o sea, no quiero vivir en el pasado, ¿no? Muéstrame qué viene ahora. Y está bien, ¿no? Pero justamente es importante que encontremos la manera de que ese pasado resulte en un aprendizaje que nos deje mirar adelante, ¿no? O sea, no podemos cerrar los ojos por más
difícil que sea explicar algunas cosas que hemos hecho en el pasado y que lamentablemente en el debate público regresan una y otra vez, ¿no? Ujú. Entonces, sí creo que es importante como ciudadanos entender lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, ¿no? Y de ahora en adelante, ¿qué estamos dispuestos a aceptar? Ujú. Hay un concepto que usas en el inicio del libro que me encanta, no solo porque puse lentes desde hace muchos años, pero que es ponerse los anteojos del economista, ¿no? Y que cuando te pones estos anteojos comienzas a ver el mundo de otra manera, ¿no? Como que tenías una medida que nunca te habías enterado, vas al oculista, te ponen tu montura y comienzas a ver la realidad con una claridad que antes no tenías y desde perspectivas también distintas, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los basics de esos anteojos, ¿no? ¿Dónde están esos ajustes de medida que empiezas a ver distinto cuando miras el mundo como economista? O sea, creo que en economía algo que hay que entender muchas veces son los incentivos sin juicios. Y eso es una parte muy difícil, ¿no? Porque al final todos somos humanos. Entender bien A causa B, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Puede no gustarme, puede no parecerme. Entender cómo se relaciona la oferta con la demanda, cómo un incentivo puede generar cierto comportamiento o no. Creo que es una manera importante para ser pragmáticos en la forma en que vemos el mundo, porque muchas veces vienen las ideas que a ver, nos comunican con mucha emoción, pero con poco sustento racional, ¿no? Y las soluciones más pragmáticas no necesariamente son las que suenan mejor. Los lentes de la economía muchas veces te ayudan a tener un poquito de cabeza fría en ese sentido. Pero obviamente, y sí lo digo en el libro, no es la forma de ver el mundo, es una forma de ver el mundo. Esta es una manera de analizar las cosas, pero no puede ser sin el entendimiento de las demás cosas que pasan en el mundo, la justicia, el hecho que somos humanos, la psicología que tanto aporta ahora a la economía también, ¿no? Pero sí es una manera que te ordena. Yo siento, cuando pienso a veces hoy, si me dijeras, hoy, Paula, ¿estudiarías economía? Yo no sé, pero no quisiera desaprender lo que he aprendido, porque realmente te ayuda a mirar con cierta perspectiva y distancia y evitar juicios que bueno, que después los vas a tener, pero ya primero le pusiste un marco ahí. Justo te iba a preguntar, y mira qué gracioso que dijeras lo de si volverías a estudiar economía. Te iba a preguntar cuando estudiaste economía, y no solo como carrera universitaria, sino en tu estudio recurrente de la economía, ¿cuáles son esos conceptos que la primera vez que los viste dijiste, wow, nunca había pensado en esto, nunca había visto el mundo así, y esto me cambia la perspectiva? Todos, creo. O sea, realmente cuando yo entré a la Universidad de Economía 1, que es Introducción a la Microeconomía, nunca había pensado costo-oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que estás dejando de lado por tomar cierta decisión? Claro, uno lo piensa así vagamente, pero cuando ya lo ordenas, ¿no? Esto es parte de mis costos. Otro concepto que me parece interesante, claro, que es un poquito más técnico, pero de todas maneras está explicado ahí, es el de las elasticidades, ¿no? Cómo la sensibilidad de esto de la oferta, de la oferta y la demanda por sí mismas, ¿no? Cómo se relacionan, cómo llegas a un precio. Todas esas son cosas que, claro, uno da por sentado porque ahí está el precio, a mí me gusta cierta cosa y la compro. Pero todas esas cosas tan básicas finalmente es lo que te ayuda a entender esos incentivos que forman la economía en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que los cursos más básicos, para mí, Introducción a la Microeconomía e Introducción a la Macroeconomía, fueron boom para mi cerebro, ¿no? Y realmente fue para mí una experiencia absolutamente distinta a lo que yo había aprendido en mi vida entera antes, ¿no? O sea, quizás porque yo no sé, o sea, no vengo de una familia de economistas, ¿no? Entonces, no es que yo haya estado tan cercana a los conceptos antes. Y bueno, yo inicialmente decía que iba a estudiar música y acá estoy. Pero también has tenido un paso por la música, ¿no? Sí, yo soy cantante de lírica, que no estudié la carrera, pero estuve muchos años cantando. Y mal que bien creo que también la experiencia en el escenario finalmente
ayuda con estas ganas de expresar, de comunicar, ¿no? Como decía al inicio, yo soy millennial, no soy Gen Z, pero atreverte a hablar el idioma del otro, también creo que finalmente se conecta con todo lo que en mi vida ha pasado. Y hemos hablado de los conceptos que más te han rayado a ti, ¿no? Que más te han deslumbrado o servido. ¿Cuáles son los que encuentras más difíciles de comunicar y de explicar, y de que un Gen Z o tus colegas en la música, que es un mundo aparentemente alejado de la economía, interioricen y digan como, acepten incluso? A veces los conceptos económicos pueden desafiar la sensibilidad de la gente. Sí, no, y lo entiendo, ¿no? Creo que el más difícil, y lo vivo mucho ahora, sobre todo siempre que vienen las elecciones, vienen las emociones alrededor, el tema de la estabilidad, ¿no? Porque evidentemente uno habla del sol, que tiene la fortaleza que ha tenido en los últimos años. Creo que, mal que bien, todos reconocemos a Julio Velarde, como que es el único economista influencer quizás que tenemos realmente. Justo en los días que estamos grabando esta entrevista ha salido ese artículo en Ojo de tengo celos de mi esposa por Julio Velarde. Tal cual. Felizmente mi esposo es economista, entonces me entiende. Claro. No, pero más allá de eso, o sea, creo que todos identificamos el orgullo de tener a alguien así, pero no entendemos del todo su trabajo, ¿no? Y la importancia que es tener la estabilidad macro puede ser para muchos algo como, ¿de qué me estás hablando? Cuando hay personas que son pobres, personas que no pueden comprar algo, ¿de qué sol fuerte me estás hablando? ¿Para qué sirve la estabilidad si después... Y realmente algo que a veces no se termina de interiorizar es que la estabilidad es un piso, ¿no? Que si se resquebraja no podemos avanzar. O sea, hay un montón de cosas que faltaron hacer o faltan hacer, pero sin esa estabilidad no hay manera de hacerlas, ¿no? Y sí yo siento que es un concepto que a los economistas nos cuesta mucho comunicar emocionalmente, ¿no? O sea, que las personas puedan realmente interiorizar que esto que hemos logrado, primero costó muchísimo, ¿no? No fue, quizás antes, cuando el Perú le iba mejor, hablábamos de un milagro económico, que yo pienso que tampoco es tan justo, ¿no? Porque no ha sido ningún milagro, han sido años de bastante sacrificio, y que te permiten tener los cimientos para construir una casa. Otra cosa es que no la construyas, pero sin los cimientos se cae la casa. Claro. Entonces, sí creo que como economistas tenemos ahí una tarea bien importante de hacernos entender mejor de varias maneras. Ese creo que es el gran concepto cringe que viene sobre todo en estos tiempos electorales. Hablando de tiempos electorales, red flags. Todos. ¿Qué red flags estás viendo? No te voy a pedir que nombres necesariamente candidatos particulares, pero en la poca discusión económica que está habiendo en esta elección, porque la verdad es que es bastante escasa, pero en lo poco que se habla de economía y de políticas públicas, ¿qué red flags te han llamado más la atención? Mira, la primera red flag es lo de la poca discusión para mí. O sea, realmente pareciera que nos hemos perdido, nos hemos entregado, si quieres, nos hemos entregado a la crisis que tenemos desde hace ya varios años, y seguimos alrededor de eso cuando hay tantas urgencias, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos en economía de un porcentaje de personas en pobreza, porcentajes que no acceden a agua a las 24 horas, estás hablando de familias con vidas reales, afectadas. O sea, no son porcentajes, son personas, ¿no? Son vidas que están esperando, ¿no? Ser atendidas y no ocurre. Y no hay una discusión al respecto, ¿no? Deberíamos estar exigiendo esa discusión. Ahora, también sí hay algunas cosas que han salido. Para mí, la más evidente es la del querer usar las reservas internacionales, ¿no? Que nuevamente volver a esto de la estabilidad. Entonces, hay un tema de entender qué son las reservas internacionales, por qué no se pueden tocar. Y hay otro, también entender que el Estado tiene un montón de dinero que no usa bien o que no usa, ¿no?
por ejemplo, los recursos del canon que están ahí dormidos y que esos no regresan, muchos piensan que eso se devuelve cada año, no se devuelven, están ahí durmiendo literalmente. La inversión pública, las obras paralizadas, hay mucho que hacer mejor, ¿no? Por un lado. Y por el otro, las reservas internacionales no son presupuesto público, no son plata que podamos agarrar. Y muchos también piensan que son dinero que está en una bóveda, lo cual, o sea, hay también mucho que comunicar, incluso a los candidatos, incluso a quienes hacen sus planes de gobierno, ¿no? Entonces, para mí ese es fuerte, ¿no? El desafiar la estabilidad es bien peligroso. Sí, es muy curioso, o bueno, también sintomático de la degradación política que estamos viviendo. Hay planes de gobierno malísimos, hay planes de gobierno rescatables, metodológicamente hablando, ni siquiera desde si me gustan o no las propuestas, pero hay planes que tú dices, oye, si eso fuera un trabajo universitario, pasa, claro. Y hay otros que dices, no pasa. Pero luego lo que ves es que los encargados de sustentar en el oral esos planes ni los han leído, o no los entienden. El tema de las reservas es una muestra de ello. Yo muchas veces digo, genial los planes de gobierno, hay que leerlos por supuesto, pero deberían todos hacer una TED Talk de su plan de gobierno, claro, ellos mismos. Un control de lectura de su, claro, plan. Para ver si ellos mismos entienden a fondo lo que ellos están proponiendo, ¿no? Porque finalmente es un equipo. Pero nuestra política muchas veces no funciona así en equipo, ¿no? Es todo muy personal, de personajes. Entonces, sí, eso es peligroso. Pero como te digo, finalmente quien toma el poder no es el plan de gobierno. Claro. Es el candidato que está diciendo determinadas cosas. Pau, para el que hemos logrado que sienta curiosidad por este libro, lo vuelvo a mostrar. Ojalá que sí. Sea o no sea Z, cuéntanos, ¿qué trae el libro? ¿Cuál es como la carne del libro? Sí, a ver, creo que lo que tiene diferente, además del lenguaje, digamos, loco, es que no es una clase de economía. Busca navegar la economía con historias. Todo, desde el comienzo hasta el final, está contado a través de la historia de algún personaje. Y que es algo con lo que es fácil de identificarse, ¿no? Comienza, por ejemplo, para los conceptos más básicos, con la historia de una chica que quiere estudiar diseño gráfico y está ahorrando mucho para comprarse su tablet. Y justo llega su cantante favorito a Lima y todas sus amigas van a ir, ¿no? Y empieza este tema del costo-oportunidad, la escasez, lo que ella tiene, los trade-offs, los costos hundidos, y en fin, hay diferentes conceptos que se van a través de esa historia, ¿no? Incluso economía del comportamiento. Y vamos a través de diferentes historias hablando un poco de conceptos básicos, de qué es el mercado, qué es la oferta, qué es la demanda, qué pasó en el Perú cuando hemos intervenido de más. ¿Qué pasa cuando haces medidas muy generales sin tener en cuenta las realidades específicas? ¿Quiénes son los agentes económicos? Pero claro, todo esto son nuevamente historias, ¿no? La historia de un joven. Y cómo estos agentes a veces chocan o colapsan en un lugar crítico que es el mercado laboral, ¿no? Un poco un análisis del mercado laboral. Se cuestiona, por ejemplo, esto de la frase Perú, país de emprendedores. Otra cosa a decir es que, por ejemplo, cada capítulo tiene su desarrollo, una historia grande, un desarrollo, pero aparte tiene dos secciones, una que se llama la Yapa, que busca profundizar en alguna aplicación o paper o lo que sea, otra historia distinta, pero profundizar algo en particular, y la otra se llama Red Flag, ¿no? Hay un red flag para cada capítulo, que es normalmente una frase que decimos mucho, pero que no es cierta o que tiene sus bemoles, como puede ser esta de que el Perú es un país de emprendedores, si a las personas hay que darles pescado, enseñarles a pescar. Tenemos un recorrido, bueno, por todo lo que es el dinero, qué es el dinero, la política monetaria, qué hace el Estado, qué es la política fiscal, qué debería hacer mejor el Estado. Por qué hay pobreza, vulnerabilidad,
Y termina con un capítulo que yo le tengo mucho cariño, que me costó mucho escribir, que es cómo es ser joven en el Perú, ¿no? Y enfrenta un poco al lector al Perú que un joven ha recibido, el que has heredado, el pasado del Perú difícil que hemos tenido, ni siquiera yéndonos tan atrás, ¿no? Pero que eso no significa que tu presente sea fácil, ¿no? Que el Perú de hoy, digamos, económicamente esté mejor que el de hace 30 años, no significa que el de hoy esté bien. No, los problemas de esta generación no son de cristal, hay problemas muy reales, muy concretos que enfrentan los jóvenes hoy en día, mucho tiene que ver con el capital humano. Y cómo enfrentamos el Perú juntos hacia el futuro, ¿no? El futuro, ahí hay mucho de cómo nos estamos polarizando, cómo estamos cada vez dándole menos importancia a las voces expertas y mucho más a los algoritmos, las redes sociales, toda esa reflexión. Y cuál es el rol de un joven, digamos, que es nativo digital y que tiene más facilidad que alguien mayor para, digamos, ser ciudadano frente a todo esto que nos pasa, ¿no? Me da la curiosidad, Paola, ahora que cuentas el resumen de ese capítulo, si te costó escribirlo más literariamente hablando, o sea, de poner las palabras, o te costó emocionalmente, ¿no? Darte cuenta al escribirlo que la situación de un joven hoy no es quizás lo que uno quisiera que fuera para los que vienen detrás de nosotros. Sí, es las dos, creo que las dos, porque también emocionalmente me toca mucho ver a veces estos choques que hay de generaciones, ¿no? Nuevamente, como dije al inicio, todos hemos vivido Perús distintos en términos económicos, ¿no? No es lo mismo haber vivido los 80 que haber nacido en los 2000, pero todos nos enfrentamos a un Perú y tenemos que encontrar una manera de hacer las paces generacionales para apuntar juntos a construir un Perú que sea con mayor progreso para las personas, que sea más próspero, pero a la vez que redistribuya mejor, donde todos podamos tener bienestar. Y sí es emocionalmente difícil porque sí creo que en toda esa mirada hacia el futuro y cómo nos estamos polarizando, a veces es difícil de ver cómo lo vamos a lograr, ¿no? Realmente la polarización en el país es fuerte y no solo es de derechas e izquierdas, ¿no? Aparte, eso como que casi ni existe realmente en muchos sentidos. No es de derechas e izquierdas, también es entre generaciones, entre disciplinas, ¿no? Y tenemos que aprender a trabajar juntos, porque no va a haber otra manera de caminar hacia adelante, sobre todo en un país que ya se entregó a la crisis, ¿no? No podemos seguir entregándonos a la crisis, porque una reflexión que también hay ahí y que sí me dolió escribir es en esta entrega, digamos, a estar atento a cuándo es la próxima vacancia, cuándo van a cerrar el Congreso y cosas así. Realmente hemos dejado que muchas cosas que sí se habían avanzado, que quizás no son las grandes reformas, ¿no? Se haya retrocedido por intereses políticos. No me refiero a protestas, ¿no? Pero me refiero a... Ya no estamos ni siguiendo la noticia de cosas que afectan nuestro día a día, ¿no? Lo primero y lo más mínimo es querer enterarnos de qué está pasando y encontrar dentro de eso cuál es nuestro rol, qué es lo que nosotros podemos hacer para que este país sea un poco mejor. Oye, se nos está acabando el tiempo y dado que el programa va a salir antes de la presentación del libro, quería aprovechar para que invites a quienes nos están viendo a que vayan y te acompañen en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, el libro ya está disponible en todas las librerías y su presentación va a ser el 11 de marzo a las 7 de la noche en la librería El Virrey en Miraflores. Así que encantados de tenerlos ahí. Vamos a tener una bonita conversación, va a haber firma de libros también si quieren. Y bueno, y sobre todo, realmente de corazón espero que sea un libro útil para la sociedad, que eventualmente nos ayude a entendernos mejor, ¿no? Que creo que es lo más importante para mí. Todos no podemos hablar exactamente el mismo idioma, pero podemos tratar de entendernos. Sí, y yo creo que si más gente se pone al menos un ratito esos anteojos de la economía y mira la realidad con esa perspectiva, como buscas contagiar en el libro,
vamos a tener una juventud y también unos no tan jóvenes, Las almas jóvenes también pero que les dé estamos curiosidad el libro, más informados y con herramientas, para muchos serán nuevas, para tomar mejores decisiones. Así que nada, felicitaciones por el libro y Muchas gracias por venir. gracias por el espacio.